Hola, buenos días. Hola Lili. Hola Mauricio. Hola Yulpi. Buenos días. Hola Lili, buenos días. ¿Cómo Bien, está? bien, gracias a Dios. Cierto, todos ¿Cómo? toditos. Amanecieron todos toditos. Bien, bien, gracias al Señor. Muy bien. Acá, dentro de lo normal, todo, gracias al Señor. ¿Cómo van ustedes? Bien, Ah, bueno. de, de irnos. ¿Qué? ¿Qué? Ganas de irnos para la finca. Sí, sí, acá también estamos moviéndonos para irnos. Yo dejé almuerzo hecho desde anoche. Ay, para Sí, no estar viendo hoy tanto. Sí, yo hice así hace 8 días, pero hoy sí, yo voy a hacer algo sencillito, entonces ahorita voy, lo organizo y ya para no. unos frijoles antioqueños con Sí. chicharrón. O que una bandeja paisa, que no tiene nada, un sancocho bien bueno. No, y me escribieron que porque no hacíamos almuerzo allá. Y pues chévere, ¿no? Hacer, organizar, pero pues por hoy como que toca ir a mirar y demás, pero No pues si sé, podemos, nos organizamos. Y yo también estaba pensando que debimos haber hecho una ensalada de frutas o algo así como llevar entre todos, sí. Pero bueno, ya. Ideas pero ya la para la próxima. Julieta me estaba programando. ¿Cómo? Julieta, que me estaba programando, hice una mermelada. Es que Lili lleva mañana unos arándanos que les voy a enseñar a hacer una. Y yo luego eso no necesita cocinarse y no saber si allá hay dónde. Y dijo, no, pero la podemos hacer así. En leña, en leña. Bueno, sí, no, ella ya estaba organizando, hizo una tortica, pero no le quedó. Entonces estaba No, pero un triste, día pero de eso estar es para parte del que ella aprendizaje y ahí continuará haciéndolo. Nos acompañan en oración. Padre nuestro, bendito Salvador, tú, Señor, eres bueno. Solo tú eres santo, santo, santo. Tú eres dignísimo, Señor. A ti te alabamos y te honramos porque tú, Señor, mereces toda la gloria. Porque tú creaste los cielos y la tierra, y si existimos es por tu divina misericordia y gracia. Si hoy tenemos un día más de vida, si hoy podemos respirar, si hoy tenemos salud, si tenemos nuestra familia, Señor, todo esto es debido a tu misericordia. Gracias por darnos este día nuevo de vida. Gracias por todas las bendiciones que tenemos, porque aun cuando pasamos por pruebas, Señor, tú estás con nosotros, nos acompañas y nos sostienes, Señor. Gracias porque tú nos guías también. Y en esa guía, Señor, has permitido que comencemos nuestro camino de educar en casa, que comencemos a mostrarles de ti, de tu reino a nuestros hijos y que ese sea el principal, eh, lo principal, Señor, en nuestra educación y que de ahí, Señor, del temor a ti, venga el resto de la educación. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas y en nuestras familias. Perdona, Señor, nuestros pecados y nuestra maldad. Perdónanos, Señor, porque sabemos que contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Endereza hoy nuestros caminos y guíanos, Señor, a la verdad que es en ti. Te lo pedimos. Gracias. Saludaste ejerciéndola. Hola, buenos días. Mm, hola, Lili. ¿Se salió? me Hola. salí, volví a entrar Ah, bueno. Bueno. porque se bloqueó todo. Ah, bueno.
Bueno, no me di cuenta, entonces yo quedé como, ay, ¿qué pasó? Sí, no, y se Bueno, hoy vamos a estar leyendo un tema muy importante. Bueno, creo que todos los días digo que es muy importante todo lo que vamos a ver, pero es que, pues sí, ¿no? Es importante todo en la educación de los hijos. Y hoy vamos a tratar el tema de la aritmética, que lo preguntan muchísimo. Bueno, la matemática nos da miedo, cómo tomarla, cómo abordarla. No somos tan buenos matemáticos, entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, hoy vamos a estar leyendo. Vamos a leer solo el punto 15, que es aritmética. Entonces, si quiere Lili leer hasta problemas, porfa, y yo leo ahí el resto. Espera, hasta anotación matemática, porfa. listo. ¿Listo? Punto 15, aritmética. Valor educativo de la aritmética. Entre todas las áreas de estudios iniciales del niño, la aritmética es quizás la más importante para él como medio para la educación. El hecho de que haga sumas tiene una importancia comparativamente pequeña, porque usar aquellas funciones vitales para sumar es donde radica la gran parte de la educación. Tanto es así que los promotores de las matemáticas y del lenguaje como instrumentos educativos se han apropiado del campo equitativamente hasta hace poco. El valor práctico de la aritmética para las personas de todas las clases de vida es evidente, pero donde menos se utiliza su estudio es en la vida práctica. El valor principal de la aritmética, así como el de las matemáticas más avanzadas, radica en la instrucción de las facultades de razonamiento y en los hábitos de perspicacia, prontitud, precisión y veracidad intelectual que engendra. No hay ninguna otra asignatura en la que la buena enseñanza impacte más, ni en la que la enseñanza descuidada produzca resultados más dañinos. La multiplicación no produce la respuesta correcta, por lo que el niño intenta la división, que nuevamente falla, pero la resta puede sacarlo del pantano. Para él no existe el debe ser. No logra ver que un proceso y un solo proceso es el que puede darle el resultado que necesita. Ahora bien, un niño que no sabe qué regla aplicar a un problema simple intelectualmente a su alcance, se le ha enseñado mal desde el principio, porque puede producir una serie de multiplicaciones o divisiones largas correctas. Lili, este se bloqueó un poquito. Eh, Quedó hasta correctas. O sea, problemas al alcance del niño. ¿Ya lo había empezado a leer? No, Porque se bloqueó un poquito. Ah, bueno, no, no. listo, es que yo quedé con... Listo. Problemas al alcance del niño. ¿Cómo se logra dicho ejercicio de las facultades de razonamiento, dicha percepción? Que el niño trabaje en pequeños problemas comprensibles para él desde el principio, en lugar de operaciones ya creadas. La joven institutriz se deleita en crear una noble división larga, 953.465 dividido en 873, que llenará la pizarra del niño y lo mantendrá ocupado durante una buena media hora. Y cuando se acaba el tiempo y se acaba el niño también, hastiado del esfuerzo inútil, la operación no está correcta después de todo. Las dos últimas cifras de cociente son incorrectas y el resto es erróneo. Pero él no puede volver a hacer la transacción porque no se le debe desanimar diciéndole que está mal. Entonces, el veredicto es casi correcto, un juicio inadmisible en aritmética. Por el contrario, en lugar de esta laboriosa tarea
que no da lugar a ningún esfuerzo mental y durante la cual finalmente se pone a viajar por las nubes por pura falta de atención. Dígale, el señor Jones envió 607 manzanas y el señor Stevens 819 manzanas para repartirlas entre los 27 chicos de la escuela el lunes. ¿Cuántas manzanas consiguió cada uno? Ante esta problemática, el niño debe hacerse ciertas preguntas. ¿Cuántas manzanas en total? ¿Cómo lo sabré? Tendré que dividir las manzanas en 27 montones para averiguar cuánto recibió cada niño. En otras palabras, el niño percibe qué reglas debe aplicar para obtener la información requerida. Él está interesado, el trabajo avanza rápidamente, la suma se realiza en poco tiempo y probablemente sea correcta, porque la atención del niño se ha concentrado en su trabajo. Se debe tener cuidado de dar al niño los problemas que puede abordar, pero que sean lo suficientemente difíciles como para que se vea obligado a realizar un pequeño esfuerzo mental. Demuestre. Lo siguiente es demostrar lo que sea demostrable. El niño puede aprender las tablas de multiplicar y hacer sustracciones sin tener ninguna percepción sobre la lógica de ninguna de las dos. Incluso puede llegar a ser un buen matemático, aplicando adecuadamente las reglas, pero sin ver la razón de ellas. Pero la aritmética se convierte en un entrenamiento matemático elemental solo en la medida en que el niño tenga clara la razón detrás de cada proceso. 2 más 2 es igual a 4. Es un hecho evidente que admite poca demostración, pero 4 por 7 es igual a 28, puede comprobarse. Ejemplo, el niño tiene una bolsa de frijoles. Crea 4 filas con 7 frijoles, uno al lado del otro. Suma las filas así. 7 y 7 son 14, y 7 son 21, y 7 son 28. ¿Cuántos 7 hay en 28? 4. Por lo tanto, es correcto decir 4 por 7 es igual a 28. Y el niño ve que la multiplicación es solo una forma corta de realizar adición. En todas las primeras lecciones de aritmética debiera usarse una bolsa de frijoles, botones o fichas que el niño puede utilizar libremente para sus ejercicios. Inclusive debiera sumar, restar, multiplicar y dividir mentalmente sin la ayuda de botones o frijoles antes de que haga las sumas, por escrito en su pizarra. Él puede organizar una tabla de adición con sus frijoles así. Bueno, ahí está 0, 0, aparte 0 igual a 3 frijoles. Bueno, estos son figuras, ¿no? 2 figuras, luego otras 2 figuras igual a 4, 2 figuras, luego 3 figuras igual a 5. Y el ejercitarse con ella hasta que pueda decir primero sin contar y luego sin mirar los frijoles que 2 más 7 es igual a 9. Lo mismo con 3, 4, 5 y cada uno de los dígitos a medida que aprende cada línea de su tabla de adición. Ejercicios binarios como 4 manzanas, 9 manzanas, 4 nueces más 6 nueces, etc. Y por último, con números abstractos, 6 más 5, 6 más 8. Se trabaja una tabla de sustracción simultáneamente en la tabla de adición. A medida que calcula cada línea de sumas, usa los mismos recursos solo quitando un frijol o 2 frijoles en lugar de sumar hasta que pueda responder con bastante facilidad. ¿Cuánto es 7 menos 2? 5 menos 2. Después de trabajar sobre cada línea de suma o resta, puede escribirla en una pizarra con los signos adecuados si es que ya ha aprendido a escribir las cifras. Se verá que se requiere un esfuerzo mental mucho mayor de parte del niño para captar la idea de la resta que de la suma. Y la maestra deberá contentarse con ir lentamente,
4 dedos menos 1, 3 nueces menos 1, y así sucesivamente hasta que comprenda lo que se le pide. Cuando el niño puede sumar y restar números con bastante libertad hasta el 20, las tablas de multiplicación y división se pueden resolver con frijoles hasta 6 por 12, o sea, 2 veces 6 son 12. Se calcula mediante 2 filas de frijoles con 6 frijoles en cada una. Cuando el niño puede decir fácilmente y sin siquiera mirar sus frijoles, 2 por 8 es igual a 16 o 2 por 7 es igual a 14, etc., tomará 4, 6, 8, 10, 12 frijoles y los dividirá en grupos de 2. Entonces, ¿cuántos 2 hay en el 10, el 12 y el 20? Y así sucesivamente con cada línea de tabla de multiplicar que esté calculando. Problemas. Ahora el niño está listo para abordar problemas más ambiciosos como un le de 10 manzanas. ¿Cuántos montones Lili, tener? La Lili, respuesta hola. se, Que se se congela bloqueó su cámara. de problemas. La mía, o sea, mi problema es de mi internet, Sí. porque es que me salió, bueno, ahí desde problemas, no sé si va mucho más adelante, pero ahí en problemas porque se congeló. Había leído un poquito nada. Problemas. Ay, volvió y se congeló. Problemas sí estamos teniendo aquí. Sí, sí, Se sí. conecta. Bueno, problemas. Ahora el niño está listo para abordar problemas más ambiciosos como un niño tenía el doble de 10 manzanas. ¿Cuántos montones de 4 puede hacer? Podrá trabajar con números variados como 7 más 5 menos 3. Si debe usar los frijoles para obtener la respuesta, que lo haga, pero anímelo a trabajar con frijoles imaginarios, como un paso hacia el cálculo con números abstractos. La enseñanza cuidadosamente graduada y el esfuerzo mental diario por parte del niño en esta etapa temprana puede ser los medios para desarrollar el poder matemático real y ciertamente promoverán los hábitos de concentración y esfuerzo de la mente. Notación matemática. Cuando el niño sea capaz de trabajar con bastante libertad con los números pequeños, debe enfrentar una seria dificultad de cuyo total dominio dependerá su comprensión de la aritmética como ciencia, es decir, dependerá el valor educativo de todas las operaciones que pueda hacer en adelante. Deberá comprender el sistema de notación en este punto, tanto como en los anteriores. Es mejor empezar con lo concreto, que el niño comprenda la idea de 10 unidades en la decena, después de que haya dominado la idea más fácilmente demostrable de 12 peniques en un chelín o de 12 huevos en una caja de docena. Continúa. ¿Se bloqueó, Lili? ¿No? Ah. Sí. Pues como ahí seguía el texto, Usted me dijo que notación matemática. ¿Sigo todo sí, eso? Ah, sí, bueno. sí. Ah, ok. Listo. A continuación se ha traducido con la lógica del dinero inglés de principios del siglo XX, pero usted puede aplicar la lógica del dinero de su país manteniendo los conceptos descritos, con un montón de unas 50 monedas de 10 centavos. Señale el inconveniente de llenar un dinero tan pesado a las tiendas cuando se pueda llevar dinero más ligero, o sea, chelines que valían 20 centavos. ¿Cuántos centavos vale un chelín? Entonces, ¿cuántos chelines tendrían por sus 50 centavos? Los divide en montones de 12 y descubre que tiene 4 montones iguales y 2 centavos de más. Es decir, 50 peniques son o valen
4 chelines y 2 peniques. Yo puedo comprar 10 libras de galletas o 5 peniques la libra. Cuestan 50 peniques, pero el tendero me cobra 4 chelines y 2 peniques. Enséñele al niño cómo escribirlo, los centavos que valen menos a la derecha, los chelines que valen más a la izquierda. Cuando el niño sea capaz de trabajar libremente con chelines y peniques o comprenda que 2 en la columna de la derecha es peniques y 2 en la columna de la izquierda es chelines, preséntele la noción de decenas y las unidades, avanzando muy gradualmente. Cuéntele de los pueblos primitivos que solo pueden contar hasta 5, quienes dicen 5 bestias en el monte, 5 peces en el río, cuando desean expresar un número inmenso, pero podemos contar tanto que podríamos contar todo el día durante años sin llegar al final de los números que pueden nombrarse. Aunque después de todo, tenemos muy pocos números con los cuales contar y muy pocos dígitos con los cuales expresarnos. Tenemos solo 9 dígitos y un 0. Tomamos el primer dígito y el 0 para expresar otro número, el 10. Pero después de eso debemos comenzar de nuevo hasta que obtengamos 2 decenas. Y hacemos lo mismo nuevamente hasta llegar a 3 decenas y así sucesivamente. A las 2 decenas las denominamos 20, a las 3 decenas 30. ¿Por qué? Porque ta significa 10, eso ahí que es. Pero si miro la cifra 4, ¿cómo puedes saber si significa 4 decenas o 4 unidades? De una manera muy simple. Las decenas tienen un lugar propio. Si ve la cifra 6 en el lugar de las decenas, sabrá que significa 60. Las decenas siempre se colocan detrás, a la izquierda, de las unidades cuando vea 2 cifras a un lado de la otra, así, 55. La cifra de la izquierda representa las decenas, en otras palabras, el segundo 5 representa 10 veces lo que representa el primero. Que el niño trabaje con decenas y unidades hasta que haya dominado la idea del valor que equivale a 10 veces la segunda cifra de la izquierda y se reirá de la locura de escribir 7 en la segunda columna, sabiendo que así se convierte en 70. Solo entonces está listo para el mismo tipo de ejercicio en centenas, captando la nueva idea fácilmente si ha comprendido claramente el principio de cada remoción a la izquierda significa un aumento de 10 veces el valor de un número. Mientras tanto, no lo ponga a hacer operaciones, que tampoco trabaje nunca con cifras cuya notación no conozca. Y cuando llegue a llevar en una suma o multiplicación, no diga que lleva 2 o 3, sino 2 decenas o 300 según sea el caso. Está ahí. Pesar y medir. Si el niño no consigue consolidar el fundamento en esta etapa, su trabajo en aritmética seguirá adelante basado en generalidades. Siguiendo el mismo principio, déjelo aprender los pesos y medidas, midiendo y pesando. Que tenga balanzas y pesos, arena o arroz, papel y cordeles, y que haga paquetes en forma perfecta, en onzas, en libras, etc. Y los pese. Los paquetes, aunque no son aritméticos, son educativos y permiten un considerable ejercicio de juicio, así como de pulcritud, destreza y rapidez. De la misma manera que el niño trabaje con reglas y cintas o winchas para medir pies y yardas, centímetros, metros, etc. Y que prepare sus propias tablas de medidas. Que no solo mida y pese todo lo que tenga a mano y que pueda medirse, sino que también utilice su juicio en cuestiones de medida y peso. ¿Cuántas yardas mide el mantel? ¿Cuántos pies de largo y ancho mide un mapa o una imagen? ¿Cuánto supone él que pesa un libro que se enviará por correo postal? El tipo de preparación que se obtiene así tiene valor en los asuntos de la vida y debe cultivarse en el niño, aunque fuera esa la única razón. Mientras él se dedica a medir y pesar cantidades concretas, el estudiante está preparado para asimilar su primera idea de una fracción, media libra, un cuarto de yarda, etc. La aritmética como medio de instrucción.
La aritmética es valiosa como medio para educar a los niños en hábitos de estricta precisión, pero es digna de admiración la inventiva en que consiste esta ciencia exacta y que tiende a fomentar hábitos mentales descuidados, un desprecio de la verdad y la honestidad común a las personas. Todo lo que se permite en la lección de aritmética y que un mal maestro utiliza como copiar, inducir, decir, ayudar ante las dificultades, trabajar con vista hacia la respuesta que el niño conoce. Todo esto es suficiente para viciar a cualquier niño. E igual de dañino es el hábito de permitir que una suma esté casi correcta. Decir que solo hay 2 dígitos incorrectos, etc. Y dejar que el niño haga el ejercicio de nuevo. Una operación debe pronunciarse correcta o incorrecta. Es imposible que pueda ser algo intermedio. Lo que está incorrecto debe permanecer incorrecto. Que el niño no adquiera la idea de que lo incorrecto puede resolverse y llegar a ser correcto. El niño tiene la esperanza del futuro frente a él. Quizás la próxima operación la haga bien y la maestra sabia se encargará de asegurarse de que así ocurra y de que comience con una nueva esperanza. Pero la operación incorrecta debe abandonarse. En consecuencia, su progreso debe graduarse con mucho cuidado, pero no otra asignatura en la que la maestra se deleita más sabiendo que día a día extrae una nueva facultad del niño. En el niño. No le ofrezca una muleta, él debe avanzar con sus propias facultades. Dele operaciones breves, en palabras más que en cifras, y provoque en él el entusiasmo producido por la atención concentrada y el trabajo rápido. Que la lección de aritmética sea para el niño un ejercicio diario de pensamiento claro y ejecución rápida y cuidadosa, y su crecimiento mental será tan obvio como el brote de las plántulas en primavera. El método de ABC Arithmetic. En lugar de profundizar en el tema de la enseñanza de la aritmética elemental, quisiera remitir al lector al ABC Arithmetic de Sonnenschein y Nesbitt. Los autores encontraron su método a partir del siguiente pasaje de la obra Sistema de Lógica de John Stuart Mill. Las verdades fundamentales de esta ciencia del número reposan todas sobre el testimonio de los sentidos. Se las prueba haciendo ver y tocar que un número dado de 10 objetos, 10 bolas por ejemplo, pueden, separadas y arregladas diversamente, ofrecer a nuestros sentidos todos los grupos de números cuyo total es igual a 10. Todos los métodos perfeccionados de la enseñanza de la aritmética a los niños proceden del conocimiento de este hecho. Cuando se desea hoy poner el espíritu del niño en condiciones de aprender la aritmética, todo lo que desee enseñar números y no meras cifras, enseñanza por la evidencia de los sentidos en la forma que hemos descrito. Aquí es donde quizás podamos descubrir una única fuente de debilidad en un manual de gran excelencia. Es muy cierto que todas las verdades fundamentales de la ciencia de los números descansan en la evidencia de los sentidos. Pero después de haber usado los ojos y los dedos en 10 o 20 bolas, en 10 nueces u hojas u ovejas o lo que fuera, el niño ha formado la asociación de un número dado con objetos y es capaz de concebir la asociación de varios otros números con objetos. De hecho, comienza a pensar en números y no en objetos, es decir, comienzan las matemáticas. Por lo tanto, me inclino a pensar que un elaborado sistema de tablillas, cubos, etc., en lugar de decenas, centenas y miles, yerra al obstruir la mente del niño con demasiada enseñanza y al hacer que la ilustración adquiera un lugar más prominente que la cosa ilustrada. Por el contrario, frijoles, dominó, figuras gráficas dibujadas en el pizarrón, etc., son útiles para el niño cuando le sea necesario concebir un gran número o con uno pequeño. Pero ver el símbolo de los grandes números y trabajar con dichos símbolos son cosas completamente diferentes.
con la insignificante excepción mencionada que no interfiere en absoluto con el uso de los libros. Nada puede ser más placentero que el análisis cuidadoso de los números y la hermosa graduación del esfuerzo, introduciendo mentalmente solo una dificultad a la vez. Solo escritores que simpatizarán con los niños podrían haber inventado tales ejemplos y pequeños problemas. Aconsejo a quienes estén interesados en la enseñanza de la aritmética que consulten el artículo del señor Sonnenschein sobre la enseñanza de la aritmética en las escuelas primarias, en uno de los volúmenes publicados por la Junta de Educación. Preparación para las matemáticas. En los años 40 y 50 del siglo XIX, comúnmente se sostenía que al exponer a los niños de forma continua a los signos externos y visibles y las formas y las figuras geométricas, engendraría la gracia interior espiritual del genio matemático, o por lo menos una inclinación a las matemáticas. Pero cuando los pedagogos de entonces daban a los niños cajas de formas y de cubos, hexágonos, pentágonos, etc., usando cada espacio disponible del aula, olvidaban la inmensa capacidad de aburrimiento que nos es común a todos y que está mucho más desarrollada en los niños que en las personas adultas. En este sentido, los objetos que nos aburren o las personas que nos aburren parecen ocupar un lugar insípido en la mente y el pensamiento se aparta de ellos con enfermiza aversión. Dickens nos demuestra tal patos en el aula de los pequeños Gradgrind, que contenía una abundante cantidad de objetos de contorno inflexible. Pero Ruskin expone la falacia con mayor genio. Sin duda, las formas geométricas abundan. Armazones cuyas cubiertas son la belleza viva, tanto en contorno y en gesto, que se encuentra en las colinas y en las plantas. Armazón que es hermosa y maravillosa para la mente cuando ésta ya ha entrado en los portales de la geometría. Pero a los niños no se les debe presentar el armazón, sino las formas vivientes que visten el armazón. Además, ¿acaso familiarizar el ojo del niño con patrones hechos por el compás, con la esperanza de que la forma engendre la idea, no es un método inverso? Para la persona novata, quizá la regla sea que la idea debe engendrar la forma, pero solo los iniciados reciben sugerencias de ideas a partir de una forma. Por el contrario, no creo que una preparación directa para las matemáticas sea deseable. Aquel niño al que se le ha permitido pensar y al que no se le ha obligado a abarrotarse de conocimiento, recibe con deleite el nuevo estudio cuando llega el momento oportuno para el mismo. La razón por la que las matemáticas son una gran área de estudio es porque existe en la mente normal una afinidad y una capacidad para este estudio. Y cuando se la trabaja en demasía, ya sea en cuanto a enseñanza o a preparación, se tiende, creo, a borrar el impacto de esta forma de interés intelectual. Bueno, muy bien. Hasta aquí sería el tema de matemáticas y digamos que esa parte se puede complementar muchísimo con matemática activa de Hans Röth. Digamos que él expone muy claramente, él es un matemático sueco y expone muy claramente lo que Charlotte Mason decía acá, pero de una manera como más completa, más concisa y más determinante. Y él habla acerca de cómo se les debería enseñar la matemática a los niños y por qué, digamos, la manera como está en el sistema tradicional, que es lo que ella mencionaba, por ejemplo, aquí, que se le enseña al niño de una vez la forma abstracta de los números, de las formas, y no todos los niños están preparados. Entonces él decía, por ejemplo, mencionaba se me fue la... El experimento que hizo Piaget, o bueno, experimento no, él sacó una deducción acerca de la capacidad mental de los niños en ciertas edades y él descubrió que, digamos,
más o menos casi todos los niños a ciertas edades tienen distintas clases de pensamiento. Entonces que el niño, por ejemplo, hasta los 9 años más o menos, no en todos los casos, tiene un pensamiento intuitivo, más o menos hasta los 12 un pensamiento concreto, y de ahí en adelante ya viene el tema de la abstracción. Y las figuras que nosotros le hacemos a los niños, o sea, el 1 no es un 1 porque uno lo escriba, sino porque es una cantidad. Pero ese número 1 o el 2 o las figuras que se le asignaron una cantidad son abstractas. Entonces tratamos de una vez, y el sistema siempre llega a la abstracción directamente. Y la mente de los niños no está preparado, y de ahí es donde surgen, digamos, toda esta aversión por las matemáticas, porque se enseñó de una manera que no era comprensible para los niños. El tema es que debemos estar conscientes de cambiar esa forma. Si nosotros mismos tenemos una aversión por las matemáticas y no tenemos como muy claro, debemos estar dispuestos a aprenderla de una manera más sencilla, más clara, y ver también, reconocer en qué tipo de pensamiento están nuestros hijos. Y aquí él muestra como unas formas de poder identificar muy sencillas. Y el caso es que en cada etapa del pensamiento del niño, si es intuitivo, si es concreto, pues ellos van a requerir una forma de aprendizaje diferente. Es decir, el niño concreto necesita objetos como lo que decía Charles Mason, y como muchos expertos en matemáticas dicen, con frijolitos. Digamos que eso no es, aunque ahorita el frijol está muy caro, ¿no? No podríamos usar el frijol. Pero sí con elementos que hagan al niño entender la cantidad, más no la abstracción. Y hasta después de los 12 años es que el niño está preparado mentalmente para eso. Entonces no nos apresuremos porque el niño a los 9 años no se sabe las tablas de multiplicar, porque memorizar es fácil, pero entender qué significa eso para las matemáticas, para la vida en general, es otra cosa muy diferente. Entonces, tengamos paciencia. Hay otro autor que crearon los libros, ellos son los Moore, que crearon los libros de Mejor tarde que temprano. Estos libros también son muy buenos para ayudarnos a entender por qué a un niño no se le debe exigir un tiempo y por qué no debemos estar presionándolos a que ya, o sea, porque el resto de los niños sí saben y usted no. ¿Sí? Digamos que el sistema lo que ha hecho es que, y a mí me han comentado, cuando yo hablo de temas de mejor, es mejor más tarde que temprano, me dicen, no, pero es que tal fulanita aprendió a los 4 años a leer, a escribir, a sumar, a multiplicar y dividir. ¿Sí? Yo le digo, bueno, pues chévere por fulanita, pero ese es un caso entre 1000, ¿sí? Y digamos que si es un niño genio o es un niño pues con una capacidad, una facultad mental superior, digámoslo así, esa no es la regla, ¿sí? O sea, no debemos ponerlo como regla para el resto del mundo y exigirle al resto de los niños a esa edad que ya lo hagan. Y eso es lo que ha hecho el sistema, y sobre todo los colegios privados hacen mucho eso. Porque uno ve un colegio privado, está un nivel más adelante del colegio público. ¿Por qué? Porque quieren es que los niños salgan, y normalmente los padres que meten a los niños en colegios privados son padres que están muy afonados porque su niño a los 2, 3 años ya hable y sea políglota y hable muchos idiomas y bueno, tenga muchas cosas. Entonces, pero cuando entendemos que no todos los cerebros de los niños, y que la gran mayoría no funcionan así, que son unas excepciones que el Señor ha permitido en su misericordia, vamos a estar más tranquilos y vamos a darle tiempo. Y me gustaría mencionar una frase que dice acá Hans Rueck. Dice, no hacemos ningún beneficio al niño si lo llenamos de conocimientos que todavía no puede procesar. Y ese es el gran problema. Ya en años posteriores, en bachillerato, se ve este problema realmente. En primaria puede que el niño sí se aprendió las tablas de multiplicar, aprendió a sumar, restar, dividir, pero cuando llega ya el tema de trigo, geometría, ahí es donde comienza a ver el cuello de botella. Entonces, Lili, ¿tiene alguna reflexión? Ya dijo. No, simplemente a nosotros nos enseñaron las matemáticas abstractas.
no entendíamos, no lo veíamos en la vida cotidiana, Ajá. como se enseñan en las matemáticas divinas. Entonces, mm, con, con cosas de la vida cotidiana, elementos de la cocina, eh, con muchas cosas. Por ejemplo, hace poco hicimos una golosa con David para hacer números ascendentes, descendentes, de manera práctica. A él le gustó muchísimo. Entonces lo hicimos aquí mismo en el curso de las y lo trabajamos marcador. Eh, con las escaleras, Hans nos sugiere hacer con las escaleras, subir, bajar, contar y restar también esa escaleras. Que son formas prácticas donde los niños ven los números en su realidad y no como algo ahí abstracto, que 3 más 3 es 6 o hacer una resta cualquiera. Entonces, esto es una manera que es para los niños muy atractiva y fácil de manejar, que no se, con las matemáticas divinas que pasa, o en esta metodología, tenemos los números en nuestra cotidianidad y luego, entonces ahí sí los pasamos a la sí. Entonces es lo que se trabaja y es muy bueno porque nos enseña a pensar. Ahí la autora también estaba hablándonos acerca de, también hay que dejar que el niño se esfuerce mentalmente y que también eh, haga las operaciones sin necesidad del papel, sino que también pueda obligar a su cerebro a trabajar más. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta. Y pues la verdad seguimos aprendiendo, no las sabemos todas, todavía estamos aprendiendo, recordando este volumen, todo lo que encierra esta metodología, y es muy, de verdad, mucho fruto que se puede recoger. Así es. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Lili. Cualquier de pronto inquietud, digamos que aquí mencionaron varias cosas en la lectura y en la página de Charlotte Mason en español.org se encuentran los enlaces si quieren buscar, por ejemplo, las recomendaciones que la autora hizo. Ahí están, o sea, entran en la página de Charlotte Mason, ahí está el volumen 1 de la filosofía y ahí están los enlaces. Y si quieren conocer también acerca de los libros de matemática activa que nos han servido muchísimo para el aprendizaje, de Hans Rueck, también hay unas charlas que él nos dio a un grupito de mamás Charlotte Mason. Él hizo una reunión con nosotras y nos explicó más acerca de las matemáticas, de cómo abordarlas. También están en un canal de YouTube, se me olvida ahorita dónde, entonces si quieren me escriben y yo les envío los enlaces de estas charlas que tuvimos con él directamente. Y él también, si uno le escribe directamente a él, él le envía uno como un cursito para uno cambiar el chip de las matemáticas y es muy bueno. Entonces, recursos hay muchos, gracias al Señor, para que podamos cambiar nuestra mentalidad hacia las matemáticas y más si de pronto no somos tan buenos en nosotros mismos en ejercitarlas y pues poder enseñarles de una manera diferente entonces a nuestros hijos. Entonces, gracias al Señor por esos recursos, por todo esto que nos brinda. Y bueno, feliz día, hoy fue un poquito más largo, pero así son las matemáticas. Bueno, muchísimas gracias Lili, gracias a las personas que se conectaron y que se aguantaron hasta el final de toda esta charla. Bendiciones y feliz día. Nos vemos ahorita, Lili. Gracias. Dios quiere.